Atomic bomb. Bienvenidos, jóvenes estudiantes. Hoy es día martes y déjame decirte que ya es nuestra costumbre trabajar con el campo de formación que aparece aquí en este encabezado. Y pues bueno, déjame decirte que una vez más utilicé mis poderes para ir al pasado, pero esta vez no fui a ver pues a Freddie Mercury en un concierto, si quisiera, pero pues no. Esta vez fui nuevamente a Grecia, a la Grecia antigua, a visitar a un personaje muy aburrido. Sí, como te comenté la otra vez, hablar con un filósofo no es muy entretenido que digamos, pero es muy significativo porque aprendes bastantes cosas que te van a servir en la vida. Entonces, olvida ese consejo que te di de que no hables con un filósofo. Al contrario, sí hazlo. Encontrarás la respuesta a muchas preguntas. Y déjame decirte que esta vez visité a una persona llamada Tales de Mileto. Te voy a platicar un poquito de él, de lo que pude observar ahí cuando estuvimos conviviendo. Y pues bueno, Tales de Mileto fue un griego que principalmente era un filósofo y matemático. Dominaba algunas otras áreas de conocimiento, pero pues nos vamos a enfocar en la filosofía y en las matemáticas. Y pues bueno, él nació en el año 624 a.C. Y pues bueno, me trasladé al tiempo en el que nació, lo vi nacer. Por ahí déjame decirte que pues estuve mucho tiempo en este viaje que hice al pasado, entonces pues también lo vi morir en el año 548 a.C. Pero eso es otra historia. Déjame decirte que además de ser un filósofo y matemático, pues este señor, la gran parte de su vida se la pasó pensando, ¿sale? Se la pasó filosofando. No sé si sabías, pero anteriormente en la antigua Grecia pues existían diferentes dioses que se les atribuía pues todo tipo de fenómenos naturales existentes en ese tiempo, en esa época, que hoy en día todavía pues sucede, ¿no? Sin embargo, pues la gente estaba muy pues embelesada a que pues los dioses eran los responsables de todas estas situaciones. Sin embargo, Tales de Mileto, quien nació en la isla de Mileto, en lo que es el actual país de Turquía, comenzó a pensar, a reflexionar, y fue de las primeras personas, si no es que el primero, déjame te lo digo así, que dejó a un lado a los dioses y se puso a pensar el porqué de las cosas, dejando a un lado a los dioses por completo, O sea, era algo, digamos que irracional en ese entonces, pero pues él comenzó a tener explicaciones razonables y pues también a, ¿cómo te diré? Pues comprobar las situaciones. Él tenía dos actividades muy favoritas, lo que es la observación y después la especulación. En otras palabras, primero se dedicaba a observar las cosas que pasaban a su alrededor y después especulaba. La palabra especular hace referencia a que piensas algo y encuentras la respuesta de por qué pasa o por qué suceden esas cosas. Sin embargo, pues era muy flojo, la verdad es que era muy flojo, y a pesar de que observaba algo, por ejemplo, por qué caían los rayos, ¿no? Y pues encontraba una respuesta, pues a lo mejor hay algo que provoca los rayos ahí entre las nubes, y por eso las nubes son negras cuando caen rayos, no sé. Pero nunca llevaba a la práctica lo que observaba. Era flojo, o sea, a lo mejor decía, pues yo voy a fabricar mi propia nube y voy a ver si yo puedo hacer un rayo, no sé. O a lo mejor quiero hacer mi propio huracán, mi propio terremoto. Nada de eso lo hacía, o sea, era muy flojo. Esos son ejemplos banales, ejemplos muy vagos. Sin embargo, en lo que sí pues le echó pues ganas fue en ser el primer griego, es considerado así, ser el primer griego que tuvo su escuela. Y como ya vimos en la clase anterior, pues es típico de los griegos que pues si me llamo Aristóteles, pues mi escuela se va a llamar escuela aristotélica. Si me llamo pues Platón, mi escuela se va a llamar escuela platónica. En este caso, su escuela, la primera escuela de la Grecia antigua, se llamó Escuela de Mileto, ¿sale?
La escuela de Mileto, pues bueno, fue, como ya te lo mencioné, la primera considerada. Y pues en ella pues había muchos discípulos que por ahí andaban echando su desastre. Pero déjame decirte que con sus seguidores y él precisamente pues se sacó de la manga dos teoremas que actualmente se ocupan para encontrar medidas de longitud que están perdidas, que no conocemos en diferentes ramas de, no solo de las matemáticas, sino por ejemplo también en la construcción. Y pues te los voy a platicar el día de hoy. El primer teorema nos dice así. En un triángulo, si trazas una línea paralela, aquí hago un paréntesis, una línea paralela es aquella que no se cruza con otra línea. Por ejemplo, esta es una línea y esta es otra línea. Y pues como ves, siempre van a ir hacia arriba o hacia abajo. Si las ponemos en diagonal, de igual manera, nunca se van a cruzar. O sea, nunca van a chocar, ¿de acuerdo? Continúo. Entonces, si tú dibujas una línea paralela, pero paralela a un lado del triángulo que elegiste, se tiene que ocupar un triángulo, se va a formar un triángulo más pequeño, pero que va a ser semejante. Yo sé que me revuelvo, pero te lo explico con un ejemplo aquí bien práctico. Mira, yo aquí ya tengo un triángulo preparado. Y según el primer teorema nos dice que si tú dibujas una línea paralela a cualquiera de los lados del triángulo, va a resultar un triángulo exactamente semejante al triángulo inicial. Este es un triángulo escaleno, porque tiene sus tres lados diferentes. También es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, como podemos ver. Y yo ya dibujé una línea paralela, que es esta morada de aquí, que es paralela a este lado de acá. Si te das cuenta, esta línea va así y la otra línea también va así y nunca se van a cruzar, nunca van a chocar. Entonces, si te das cuenta, se forma un triángulo más pequeño. Para que quede un poquito más claro, aquí te lo acomodo, es el triángulo que se forma por la línea morada. Y si yo lo separo, ¡oh, mira! Es como si hubiera tenido un bebé. Acabamos de presenciar cómo nacen los triángulos. Pero en fin, ya te diste cuenta, son completamente semejantes. Anteriormente en otras clases ya vimos que para que un triángulo o una figura geométrica sea semejante con otra, pues tiene que tener como característica que pues sus ángulos y sus lados deben de ser proporcionales a la figura inicial. En este caso lo único que cambia pues es el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces cumpliendo con esas reglas, pues tiene un ángulo aquí de 90 grados, acá en la esquina también tiene un ángulo de 90 grados, aquí tiene el mismo nivel de ángulos de aquí que son 35 grados, acá también tiene 35. Y pues en el último también son iguales. Lo único que cambia pues es el tamaño. Pero ya te diste cuenta, son completamente semejantes. En esto consiste el primer teorema. Si yo le hubiera colocado, por ejemplo, una línea que fuera paralela a la hipotenusa, que sería una línea que cruza por aquí, también se formaría un triángulo más pequeño de este lado que sería completamente semejante. De igual manera, si coloco una línea aquí horizontal que sería paralela a la base, también se formaría otro triángulo pequeño hacia acá arriba, ¿sale? Ahora, el segundo teorema, déjame te explico que es todavía mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque se trata de utilizar de igual manera un triángulo rectángulo como este, o puede ser como otro, el que tú elijas, pero lo tienes que dibujar en un círculo. Recordemos que ya habíamos visto que las figuras que dibujamos adentro de un círculo son conocidas como inscritas en la circunferencia. O sea que están adentro de la circunferencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer para fabricar un triángulo dentro de una circunferencia es saber este teorema. Y dice así. Si tú ocupas un círculo y marcas su diámetro, o sea, una línea de lado a lado del círculo, ¿sale? Así como se muestra en esta imagen. Si tú marcas el diámetro en un círculo y posteriormente marcas un punto en cualquier parte de la circunferencia y los unes con las esquinas o con los bordes, como lo quieras llamar, del diámetro para formar el triángulo, así como se muestra en esta imagen y también en esta que sigue, vas a obtener siempre un triángulo rectángulo. En otras palabras,
Tú en un círculo vas a colocar la línea diámetro. Por ahí en cualquier punto de la circunferencia vas a colocar una marca. Y cuando tú las unas, vas a obtener siempre un triángulo rectángulo. Y créeme que parece brujería, porque pues yo estaba escéptico cuando estaba viendo ahí a los muchachos en la escuela de Tales de Mileto y me dije, no, eso no puede ser posible, ¿no? Entonces yo traté de intentarlo, les copié por ahí, estudié un ratito con ellos. Y créeme que sí, o sea, hice 10 triángulos distintos ahí y todos me dieron pues los 90 grados del ángulo que debe de tener un triángulo rectángulo, porque esa es la característica principal, especial, esencial. Entonces, te reto a que lo intentes. Dibuja tu círculo, colócale el diámetro y coloca diferentes puntos con colores distintos. Y vas a ver cuando midas con tu transportador que todos los ángulos, bueno, no todos, sino que siempre en los triángulos que dibujes vas a encontrar un ángulo de 90 grados. Siempre, no importa. Es algo misterioso, la verdad. Pero bueno, ya que acabamos de ver las imágenes de cómo construir pues tu propio triángulo inscrito en la circunferencia, déjame decirte que, pues bueno, no soy muy bueno explicando, tú lo sabes, y pues hablo demasiado, la verdad. Entonces he buscado en la web y me he encontrado con el siguiente video, que te pido que por favor de igual manera tomes tus anotaciones respectivas para que conozcas cómo se aplica el teorema de Tales. Y posteriormente, terminando el video, te voy a dejar 2 ejercicios que vas a realizar. Mucho ojo, porque los ejercicios que te voy a poner al final se resuelven exactamente como se muestra en el siguiente video. Entonces, vamos a verlo. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son 2 triángulos que tienen la misma forma pero distinto tamaño, así como estos dos. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, vamos con el primer teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí tengo un triángulo que lo voy a llamar triángulo ABC, y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados voy a obtener triángulos semejantes, lo primero que voy a hacer es remarcar de color negro el lado AB, ¿ya viste? Y ahora voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas le voy a poner A' y B'. Y listo, aquí está, tengo un triángulo semejante, con la misma forma pero distinto tamaño, el cual es el triángulo A'B''C. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo de color verde al cual voy a llamar triángulo ABC y voy a marcar de color negro el segmento AB y trazaré una línea paralela a este segmento. Listo, ¿la ves? A sus extremos los llamaré A' y B'. Y listo, aquí tengo un triángulo semejante que se llama A'B''C. Ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un árbol y un edificio que junto con los rayos del sol forman los triángulos semejantes. Si te fijas bien, te darás cuenta que la sombra del edificio es de 270 metros y que el árbol, con una altura de 5 metros, tiene una sombra de 6 metros. Lo que queremos saber en este ejercicio, ¿cuál es la altura del edificio? Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso, tengo la sombra del edificio y la sombra del árbol. Así que estos datos los divido para obtener una razón. Yo recomiendo dividir el más grande entre el más pequeño, así que 270 lo divido entre 6 y me da una razón de 45. Esto quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol, así que la altura del árbol, que es 5, la multiplico por nuestra razón, que es 45, y me da como resultado 225. Esto quiere decir que la altura del edificio es de 225 metros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo.
Ahora tenemos este ejercicio y nos piden que encontremos el valor de las letras X. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos triángulos semejantes y tenemos que buscar los datos que sí sabemos de ambos triángulos. Mira, la medida de la altura aquí es de 15 centímetros y en el triángulo más pequeño es X, así que esos datos no nos sirven. La medida de la base del triángulo más grande es de 24 centímetros, pero la medida de la base del más pequeño no la sabemos, así que estos datos tampoco nos sirven. El lado más largo aquí mide 33 y en el triángulo pequeño mide 11 centímetros. Como aquí sí tengo ambas medidas, las dividiré para obtener una razón. Recuerda dividir el dato más grande entre el más pequeño, así que voy a dividir 33 centímetros entre 11 centímetros y esto nos da como resultado 3. Esto quiere decir que el triángulo amarillo es 3 veces más grande que el verde o que el verde es 3 veces más chico que el amarillo. Así que para encontrar la medida de las letras X vamos a hacer lo siguiente. La altura del triángulo más grande, que es 15 centímetros, la voy a dividir entre 3, que es nuestra razón. Al dividir 15 entre 3 me da como resultado 5 y esa es la medida de la altura del triángulo pequeño. Ahora, para encontrar la medida de la base del triángulo pequeño, la base más grande, que es 24 centímetros, la divido entre nuestra razón, que es 3, y me da como resultado 8 centímetros. Esto quiere decir que la base del triángulo más pequeño es de 8 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? ¿Qué te parece el teorema de Tales? ¿Verdad que es bastante peculiar? Es interesante, y por interesante no me refiero a aburrido, sino que así podremos saber cuál es la altura de un edificio, cuál es la sombra que proyecta un árbol, qué tanto voy a caminar en el sol o en la sombra si tengo a espaldas un edificio que me tapa del sol, por ejemplo. Entonces, pues hay muchas aplicaciones para pues este teorema, ¿de acuerdo? Así como también en el teorema pasado que fue de Pitágoras. Y pues bueno, recuerda realizar tus ejercicios, por favor, sí hazlos, no nada más tomes tus anotaciones y me lo envíes como evidencia porque pues eso solo es una parte del trabajo, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Ya estamos aquí en la siguiente actividad, que es la número 2. Y pues bueno, voy a tomar mi guía de Aprende en Casa y te voy a leer una anécdota, una historia de una personita por ahí que se llama Pablo, que tuvo un conflicto y pues tú vas a analizar todo esto y te vas a poner en su lugar. La historia dice así: en el salón de Pablo, por accidente, un compañero rompió el vidrio de la ventana. La maestra pregunta ¿quién ha sido?, comentándole a toda la clase que si no aparece el culpable, entre todos van a tener que pagar la reparación de la ventana. Un grupo de niños vio quién fue el responsable, pero se quedan callados, no dicen nada porque quien rompió la ventana es su amigo. Ellos no lo delatan, no dicen quién rompió la ventana porque no quieren que alguien de la escuela o de su salón les diga que son traidores. O sea, que los traten mal. Por ello, todo el salón es castigado y pues todos tienen que pagar la reparación de la ventana. Ahora bien, te voy a contar otra anécdota que sería la mía. Y pues bueno, te voy a decir que me pasó algo muy muy similar. Porque pues una vez había un compañero en la secundaria pues que vendía dulces de manera ilegal. Sí, no tienes permitido vender dulces adentro de las escuelas, a menos que pues tengas permiso, ¿no? Que vayas a la cafetería o cooperativa, como sea que se les llame. Entonces pues alguien pues descubrió. Ese alguien era pues el orientador, digamos que era como que un maestro que se encargaba de castigarte y de premiarte. Entonces un día fue al salón y pues nos dijo a todos que debíamos de decir quién era el que vendía dulces, que si no pues a todos nos iba a castigar. Te pongo en contexto, yo en la secundaria ahí entraba a las 2 de la tarde y salía a las 8 de la noche prácticamente. Entonces pues ya era bastante oscuro, ¿no? Y pues iba lejos.
Entonces pues ese día nadie dijo nada, todos nos quedamos callados. Y pues bueno, el orientador nos dejó salir hasta las 8:30, ¿no? O sea, en esa media hora le llamó a nuestros papás y les dijo, ¿sabe qué? Pues va a llegar media hora tarde su hijo a su casa. Todos pensamos que hasta ahí se había quedado este asunto. Sin embargo, al día siguiente regresó más temprano y pues nos dijo que si no decíamos quién era el que vendía dulces, pues no nada más nos iba a dejar salir pues más tarde, sino que pues nos iba a meter un reporte por ahí con el director, pues de que todos vendíamos los dulces, ¿no? Entonces, pues ahí ya todos nos asustamos porque el director era bastante malvado. Y pues nadie quería decir, pero pues todos andaban ahí cuchicheándose de que pues sí hay que decir ya, ¿no? Entonces yo honestamente no iba a volver a ser castigado por una persona pues que no tenía el valor como para decir pues sí, soy yo el que vende los dulces. Entonces se me ocurrió levantarme pues en medio del salón y pues decir pues maestro, es que Jaime es el que vende los dulces, ¿no? Y pues bueno, a partir de ese momento todos salimos temprano, digámoslo así, o a nuestro horario normal, nadie fue reportado, pero pues sí fui tachado de traidor, de una mala persona, de una alimaña por ahí. No me hablaban, de hecho hasta me maltrataban, ¿no? O sea, me hacían bullying por eso. Pasaron los días y después me enteré que no fui el único que pues le había dicho al orientador que pues era Jaime. Él, antes de que yo le dijera, ya sabía, porque había otros compañeros y compañeras, que eran como 6 o 7 más o menos, que ya habían ido con él, pero en secreto. Ignoren eso. Entonces ya habían ido con él en secreto. Y pues eso no se me había ocurrido a mí, ¿no? Pero en fin, esa es la anécdota que tengo para ti. Ahora, lo que vas a hacer con esta actividad, con las dos anécdotas que te acabo de dar, una que es la del trabajo como tal y la otra como pues una referencia a otro ejemplo, vas a contestar 2 preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿consideras que fue correcta la conducta de los niños? O sea, ¿tú crees de manera personal que estuvo bien que todos los niños se quedaran callados para que pues todos fueran castigados y no solamente el que rompió pues la ventana nada más porque era tu amigo? ¿Tú crees que estuvo bien que lo hicieran? Esta es tu propia opinión personal, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate bien, en esta segunda pregunta dice así: ¿tú qué harías en una situación similar? Yo ya te conté mi anécdota y ya te conté lo que hice yo. Ahora, para responder esta segunda pregunta, lo que vas a hacer es contarme ahora tú tu anécdota. Seguramente ya te ha pasado algo similar, ya sea en la escuela o ya sea con algunos primos, algún otro familiar, ¿sale? Por ejemplo, si has jugado fútbol dentro de la casa con tu hermano y has roto algo y pues ninguno dice quién fue, ese podría ser un buen momento para expresarlo ahí en la respuesta de esta pregunta. En esto consiste la segunda actividad, en saber cuál fue la situación que tuviste y qué fue lo que hiciste para resolver esta situación. A lo mejor si delataste, a lo mejor igual te quedaste callado, a lo mejor pues todos dijeron todos fuimos juntos, o pues nadie fue, defendieron ahí por ahí sus ideales, digámoslo. Entonces en esto consiste la segunda actividad. Por favor, creo que está de más decirlo, pero envíame tus actividades completas. A veces, por ejemplo, en este caso de matemáticas, en realidad en todos los casos, únicamente me mandan sus anotaciones de los ejemplos que yo doy, pero no realizan los ejercicios que les pongo. Entonces ese trabajo está incompleto, ¿de acuerdo? Hay que corregirlo. De igual manera, de repente a muchos de ustedes pues les envío un mensajito que dice, pues revisa tu ortografía porque en tales palabras, pues en esta lleva acento, en esta lleva S, en la otra lleva Z, etc. Y pues me toman de loco, no corrigen, así lo dejan. Entonces sí te pido por favor que pues revises tu ortografía, también que tengas creatividad, por favor, ahí ponle unos colorcitos. También por favor procura pues tratar de hacer tu letra lo mejor posible, porque de repente me mandan unos jeroglíficos ahí y pues tengo que pues verle la manera de descifrar qué dice.
Entonces, por favor, también recuerda enviarme tus evidencias a tiempo. Todavía he recibido algunas evidencias a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, respetemos el horario que ya tenemos establecido y pues las características de las evidencias que pues también ya habíamos hablado. Sin más que decir, espero que tengan un excelente día, jóvenes, y pues bueno, nos vemos en el siguiente video.